It's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Move his spare. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to the spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? 8:01 de la mañana. Seguimos dándole vueltas, seguimos viendo estas imágenes de Donald Trump que les enseñamos pasada madrugada del sábado al domingo, en el que Donald Trump logró salvar la vida. Ahí se levanta Donald Trump después de haber intentado ser asesinado, después de haber sido tiroteado sin éxito, gracias a Dios. Salvó la vida Donald Trump y los estadounidenses miran en este inicio de la convención republicana hasta qué punto puede estar el país unido. Tiene que estar unido. Hasta qué punto ambos candidatos que han suspendido campaña lanzan ese mensaje de unidad. Pudo haber sido un día trágico, pero la realidad es que ha acabado fortaleciendo la figura de Donald Trump, donde esta campaña será recordada por siempre por lo que sucedió en la noche del sábado, por ese intento de asesinato de Donald Trump en el que consiguió solo tener ese daño en la oreja. 8:02 de la mañana. Vamos a analizarlo todo esta mañana, pero es una mañana, vaya fin de semana de fútbol, con la selección española como protagonista, pero también con la Argentina de Messi, protagonista esta madrugada, después de vivir otra victoria más en la Copa Libertadores, y esa España que la han visto durante toda la noche, consiguiendo otra vez ganar, vencer, como decía Luis Aragonés, vencer, vencer y volver a vencer, ganar, ganar y volver a ganar, ganar, ganar y volver a ganar. El año que viene, junio de 2025, Argentina y España jugarán la finalísima, recuperada por Conmebol y por UEFA para enfrentar al campeón de América y al campeón de Europa. España que amplía, que sobre todo hace más grande los últimos 10 años en una nueva generación que viene para sobre todo ir a por el Mundial dentro de 2 años. Noche larguísima en España, intentando celebrar a lo grande la victoria en la Eurocopa, decían la Euro, en la Eurocopa ayer de España, y a las 2 de la mañana, de 2 a 4, esa victoria 1-0 de Argentina a Colombia. 8:03 de la mañana, el deporte ha puesto un poquito de relajación en un fin de semana extremadamente tenso, en el que ayer, un poquito antes de que empezara España, Biden intentaba poner calma. Hablaba de la importancia de la unidad entre todos los estadounidenses, y sobre todo en una fotografía clara alrededor de que la convención republicana de Milwaukee estaba a salvo. Ahora hablaremos del servicio de seguridad en Estados Unidos, del servicio secreto. Escuchen a Biden. There is no place in America for this kind of violence, or any violence for that matter. An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation, everything. It's not who we are as a nation. It's not America. And we cannot allow this to happen. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now, unity. Son las 8:05 de la mañana. En este punto, Estados Unidos, el mundo entero, mira hasta qué punto Donald Trump va a la cabeza ante un Joe Biden, una Kamala Harris que ven aquí en pantalla, en el que ahora hay que ver si quieren el cambio. En este momento, ¿algún candidato quiere reemplazar de verdad a Joe Biden para colocarse, por ejemplo, Kamala Harris, delante en el puesto de candidata presidencial? Porque Donald Trump lo que ha vivido desde el pasado sábado es un movimiento de subida sobre las opciones de victoria por parte del líder republicano, que en esa convención de 4 días en Milwaukee acabará con su nominación y por tanto el inicio de su carrera presidencial.
¿De verdad quiere en ese entorno alguien cambiarse por Joe Biden y enfrentarse a Donald Trump? Todo parece indicar, lo comentaremos con Valdecasas a partir de las 9 menos cuarto, en 40 minutos, alrededor de una fotografía en la que parece relajarse las opciones de cambio de Joe Biden. ¿Por qué? Porque la fotografía de un Donald Trump que ahora sí encara la presidencia con la fuerza de quien ha sobrevivido incluso a un intento de asesinato, es una de las claves fundamentales. Fíjense de qué manera ayer Joe Biden apuntaba también la importancia de la unidad. Debemos unirnos todos como nación. Decía esto Joe Biden en la jornada de ayer. We must unite as one nation. We must unite as one nation to demonstrate who we are. La clave fundamental viene alrededor de qué pasa ahora en Milwaukee, cómo va a salir de reforzado Donald Trump, pero sobre todo, si quien le acompaña por detrás a Joe Biden, en las imágenes que veíamos antes, de verdad va a querer dar el paso adelante para intentar ver si puede haber un candidato alternativo o los propios demócratas van a decir Joe termina el trabajo, sea como sea esa finalización del trabajo. La imagen que veía antes de Donald Trump es ya histórica, sobre todo la que levantaba el puño alrededor de cómo había salido victorioso. Esta un poquito antes relataba una imagen que nos va a acompañar en la carrera presidencial hasta el 5 de noviembre y que sin duda refleja la fotografía de un candidato todavía no nominado que va rapidísimo hacia la nominación y hacia el 5 de noviembre. Ojo, porque en lo económico esta noche China ha pegado un resbalón importante. China ha demostrado que una parte del crecimiento se le está yendo. Por un lado por la demanda externa, pero sobre todo por la demanda interna. Datos de China, de Financial News, expresados esta noche, crecimiento del PIB en China, veníamos de un 5,3%, se esperaba una caída al 5,1%, el frenazo es espectacular en la economía china, 4,7, pierde 6 décimas de crecimiento en dato interanual en un solo trimestre. ¿Por qué? Porque ha sido un trimestre horrible para la economía china. Venía de crecer un 1,6, se esperaba que perdiera 7 décimas, lo que ha perdido son 9 décimas hasta colocarse en un crecimiento de solo el más 0,7. ¿Por qué? Viene sobre todo por un comportamiento alrededor de las ventas minoristas en China, que están reflejando que la demanda interna china está empezando a resbalar, a patinar, a darse un tropezón espectacular en este 2024. Veníamos de unas ventas minoristas que crecían a un ritmo del 3,7, que impulsaba la economía china, esperábamos un 3,4%, al final el crecimiento de las ventas minoristas en dato anualizado es del 2. Es del 2. Es desastroso el dato. Está reflejando que China se frena y que China se frena precisamente por la demanda interna, como les vienen diciendo los analistas desde hace ya varios meses. Muchas dudas sobre el bolsillo del contribuyente chino a la espera de que el gobierno de verdad inyecte fuerza en la economía. Tiene ahora, justo China, una convención del Partido Comunista que viene, del partido que gobierna, que viene a poner encima de la mesa la oportunidad, la fotografía alrededor de un impulso futuro, de un quinquenio, de un movimiento que pueda impulsar a la economía, porque la tiene ahora mismo frenada. Hay una parte de los economistas que dicen, cuidado porque esto viene para quedarse. ¿Por qué? Se lo contábamos el viernes. Pan para hoy, hambre para mañana. Política de un solo hijo en China llevó al milagro económico que se está disipando. Se está disipando. Pero ojo porque este crecimiento empieza a llamar la atención externamente también de qué manera China puede aportar por un lado deflación al conjunto de la economía, como ha hecho en los últimos tiempos, como ha hecho en el último año y medio, pero por otro lado empieza a relatar también un discurso alrededor de cómo China empieza a rebajar el crecimiento mundial porque su economía ya no da para más y está creciendo un 4,7, pero no está creciendo a lo chino, que es todavía más por encima, todavía más fuerte que el conjunto de la economía mundial y sobre todo el crecimiento intertrimestral empieza a reflejarnos de qué manera la economía china
puede establecerse en un crecimiento occidental. Es decir, no ir creciendo del entorno del 2, 2,5, 1,5, sino empezar a bajarse a crecimientos trimestrales que estén en el entorno del 0,5, lo que le lleva al lado occidental, por forma de crecimiento, y por tanto a retrasar el sorpaso contra la economía estadounidense. Producción industrial, bueno, no ha sido lo peor, es más, el dato es mejor. Es verdad que venía un 5,6, pero se esperaba un 5, ha hecho un 5,3, tasa de desempleo clavada en el 5%, y también toda la parte de year to date de inversión, desde el inicio del año hasta ahora, de China, que cae una décima tal y como se esperaba. El dato negativo es el reflejo de que en las ventas minoristas, que la demanda interna se está desplomando, viene aquí y aquí, pero la parte fundamental nos la dan las ventas minoristas, que están reflejando una China más débil de lo que se esperaba. ¿Qué hace el mercado? ¿Cómo ha reaccionado el mercado desde que ha conocido que China está resbalando, cayendo, embarrando, tropezando, frenando el movimiento de su economía? Miren en datos de TradingView cómo a primera hora de la mañana no se asusta el S&P 500, si ha tenido su movimiento alrededor de cómo puede en ese entorno ver un comportamiento de mayor caída, pero a partir de ahí ve una fotografía clara alrededor. Bueno, esto está en días, vamos a verlo en minutos, a ver si podemos verlo. A ver, aquí, vamos a ver si lo podemos ver, porque eso es aquí. El comportamiento desde que hemos conocido el movimiento, y a partir de ahí el S&P 500, que ha seguido jugando al alza con la duda alrededor de la economía china, pero no cambiando el patrón de crecimiento en la jornada de hoy. 0,24, 5.635 en el 100 y más allá, marcándonos el camino, fíjense ahora ya, de recuperación. ¿Preocupa a China? Lo justo, sobre todo en el S&P 500. Nasdaq 100, 0,37% arriba, 20.405, marcando también un camino de China relaja, bueno ya. ¿Y qué? Estados Unidos ha tenido el movimiento Nasdaq también de susto sobre la economía china, empieza a recuperar el terreno, ya saldrá China. ¿Saben por qué? Porque pondrán el dinero encima de la mesa y viene ya el paquete que tiene que aprobar, además en la convención que comienza, sí o sí. Si tenía alguna duda China, lo que ha conocido hoy es que no hay duda alguna. Paquete y paquete de estímulo para el conjunto de la economía. VIX a la baja el viernes 3,56, y a partir de ahí, ¿qué puede reflejar un comportamiento peor? Por ejemplo, el petróleo. Miren a ver lo que está haciendo el petróleo en un comportamiento de la economía china peor. Bueno, pues un comportamiento más hacia abajo, 0,01 aún así en positivo, perdiendo los $85. El Brent, 0,09 en positivo, en 82,21 el West Texas. Oro abajo, 2.406, peleando por los 2.400, 0,18% en negativo. Y tenemos también la fotografía alrededor de los diferenciales de la deuda americana, que van a empezar la semana un 1,24% arriba, el 10 años en 4,23. Miren, ahí sí que hay reflejo de que va a haber un movimiento de estímulo importante, y sobre todo que va a poder también protegerse la economía estadounidense. El 2 años americano, 0,40, pero claro, no como el anterior, en 4,47, marcando un camino después de lo que escuchamos la semana pasada con distintos miembros de la FED, que no se da la fecha, pero septiembre está demasiado cerca como a no pensar que septiembre es la fecha de un inicio, de un primer movimiento de bajada de tipos. Claves del día, en una jornada marcada por Donald Trump, por lo que vimos en la noche del sábado en Pensilvania, en ese intento de asesinato de Donald Trump. Ahora entraremos en las teorías de la conspiración, en el lobo solitario, en el movimiento alrededor de cómo la falsa bandera. Vayamos por partes. Trump a salvo después de un intento de asesinato, no es menor. Se temió no solo por el ataque, sino por las consecuencias, por ejemplo, cardiovasculares posteriores al ataque. Es decir, si el corazón de Trump iba también a sobrevivir en el hospital, lo que había sucedido en el atril en Pensilvania mientras estaba dando el mitin. Trump dice enseguida que está bien, posteriormente le dan de alta. Biden dice hablaré durante el día siguiente, es decir, ayer domingo. Biden ya ha hablado con él y ha condenado el ataque, y ha llegado la condena desde prácticamente todo el mundo. Luego también hablaremos de los matices. Feijóo, oiga, condeno rotundamente, no cuesta tanto. Luego hablaremos de eso también, pero condena internacional.
condena internacional, de los primeros en hacerlo, México, López Obrador, condenando lo que estaba y lo que había sucedido en Pensilvania, nada, apenas una hora posterior a ello. Hasta Josep Borrell, rápido, salió la diplomacia europea para condenar lo que había sucedido en Pensilvania. Y por supuesto, el propio Joe Biden, que en un primer momento dijo, no tengo todos los hechos, pero en cuanto los tenga, valoraré lo que ha sucedido. Eso sí, rotundamente no puede haber violencia en Estados Unidos. Se inicia hoy la convención republicana. Se pueden imaginar que en un ambiente de exaltación del líder, de Donald Trump, habiendo sobrevivido un atentado que buscaba su muerte, el asesinato a tiros, ha conseguido salir de ello y hoy va a esa convención en la que se espera que incluso dé un primer discurso, hable ya para los republicanos. Se va a convertir en candidato de manera oficial, 4 días dura la convención y, como les decía, espera dirigirse a la nación hoy desde esa cumbre, desde esa convención republicana en Milwaukee. Y a partir de aquí empieza todo el lío. Dice sobre todo la izquierda, de quien vimos, por ejemplo, titulares vergonzosos en la misma noche del sábado, el aparente atentado, la caída de Biden, de Trump, de Biden, el aparente atentado, sangrando por una caída de medios de izquierdas que intentaban poner encima de la mesa que todo era una teoría de la conspiración. Es decir, los que han luchado contra las teorías de la conspiración los últimos años, cuando vieron la fotografía de un Trump intentando, por parte de un ciudadano, un atentado para acabar con su vida, buscaron la manera de decir aparente atentado, falsa bandera, teatro y toda una teoría de la conspiración en la que se llegó a retorcer tanto que en la misma noche se llegó a plantear por parte de algún medio español la posibilidad, la fotografía de que había 2 heridos, un muerto entre ellos, el que había intentado tirotear a Donald Trump. No se citaba a Donald Trump, lo importante es que había un muerto entre el público, el tiroteador fallecido y Donald Trump como si no existiera. ¿Acto de falso bandera? No, es que va a salir reforzado. Trump pidiendo unidad frente al mal de todos los Estados Unidos, de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Pero, ¿cómo que acto de falsa bandera? Ya lo vimos, por ejemplo, en el chat cuando estábamos haciendo el especial del sábado al domingo. Pero, ¿cómo que acto de falsa bandera? No, es que la bala, es que si hubiera entrado, es que si hubiera... Condena rotunda. La izquierda cayó en la tentación y todavía los líderes demócratas en Estados Unidos no han terminado de contestar de una manera clara cómo puede ser que a alguien se le pasara por la cabeza, sobre todo en el momento inicial, que aquello podía ser un acto de falsa bandera, que Trump se había atacado a sí mismo. Sobre todo cuando posteriormente se vio una bala en el chaleco de Donald Trump. Es decir, Donald Trump salió con un chaleco a dar el meeting y eso salvó, entre otras cosas, su vida, aparte del francotirador que tenía apostado en el tejado y que acabó también con la vida de quien intentaba acabar con la vida de Donald Trump en apenas segundos. Vayamos al detalle de lo que ha sucedido. Miren el siguiente, esta diapositiva. Intento de asesinato a Trump. A partir de aquí, el presunto autor del atentado contra Trump era un lobo solitario, se dice, que murió rápidamente, por lo que no va a poder testificar, no va a poder decir nada. Tenía materiales además para fabricar bombas en su coche y en su casa. Biden de manera inmediata suspendió la campaña electoral, buscaba una nueva estrategia, o busca ahora mismo una nueva estrategia tras el atentado contra Trump, que deja además la posición demócrata muy complicada, sobre todo por cómo fue la reacción demócrata al intento de asesinato de Donald Trump, en el que, ya les digo, se ponía en duda que lo que estaba pasando, estaba pasando. Estábamos viviendo, cuando sucedió el intento de asesinato de Donald Trump, uno de los mayores momentos de la posverdad de nuestra época. Lo importante no es lo que estés viendo, es cómo te lo estamos contando. Pero ese relato falló. Y una parte de la izquierda quedó como el emperador, desnudo, intentando posicionar el mensaje de posverdad de espera, espera, que esto puede ser un acto de falsa bandera. A partir de aquí hay otros elementos que
van despejándose en el horizonte. El más importante, pidió más seguridad del equipo de Donald Trump, pero se le negó por parte del gobierno americano, estadounidense. El Servicio Secreto de Estados Unidos lo niega. Se ha comenzado una investigación desde la Casa Blanca, dijo Joe Biden, para intentar saber qué pasó con el servicio secreto y cuánta cantidad de defensa, de seguridad tenía Donald Trump. A partir de ahí, lo que se planteaba el domingo es hasta qué punto los agentes que protegen a Trump habrían pedido más seguridad, pero no se la concedieron. Pero esto está negado por el Servicio Secreto de Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho el servicio secreto no negó más seguridad a Donald Trump. Donald Trump no ha dicho todavía nada en público al respecto que nos haga cambiar de opinión. Los republicanos trabajan ya para garantizar la seguridad de su convención en Milwaukee. Y también el gobierno, porque la comparecencia anoche, sobre las 8 horario central europeo de Joe Biden, iba sobre todo dirigido a decir los republicanos, partido que está en la oposición, va a poder tener su convención tranquilos. No es un elemento menor en un entorno como el actual. Van a poder estar tranquilos en la convención de Milwaukee. Para el primer ministro eslovaco, Robert Fico, el atentado de Trump es como una fotocopia del que sufrió él. Es decir, no es un hecho aislado. Hay un movimiento de polarización social que ha acabado en las armas de una parte de la ciudadanía, no pongamos todavía cartel o no pongamos cartel, que ataca sobre todo a un lado ideológico, que es la derecha. Robert Fico por un lado, Donald Trump por otro, en el que han salvado la vida por centímetros, por milímetros. Ayer había hasta varios informes no oficiales que apuntaban que el viento había salvado a Trump, que el viento había sido suficiente para alejar lo suficiente la bala para que no impactara en la cabeza directamente de Donald Trump. Y lo mismo la fotografía alrededor de Fico, no del viento, sino de cómo salvó la vida de milagro en un entorno donde el ataque fue todavía más directo. A partir de aquí, pues hay muchas dudas que nos seguirán quedando, no parece que se vayan a resolver, alrededor de cómo una parte de los asistentes decía, oiga, estábamos viendo allí a un señor puesto en una azotea con una pistola y se había avisado con tiempo. Ahora, ¿eso es cierto o no? No tenemos la fotografía clara de que eso sucediera, pero sí ha corrido como la pólvora en las últimas 24 horas alrededor de quien avisaba, oiga, ¿quién es ese que está ahí con una pistola? A partir de ahí, veamos detalles para entrar en lo que sucedió el sábado, que marca ideológicamente probablemente el medio plazo de la política estadounidense e internacional. Miren el siguiente gráfico, el siguiente detalle, alrededor de cómo quienes dicen, oiga, esto es un acto de falso bandera, había un lobo solitario, no va a poder saberse, esto está ahora mismo sin saber. Sí, vale. ¿Por qué? Porque Donald Trump es el gran favorecido de lo sucedido. Ahora, hay un movimiento muy parecido a Reagan en el 81. Le sucedió lo mismo. Sucedió lo mismo en el sentido de que tuvo un ataque y saltó hacia arriba las oportunidades de victoria por parte de Ronald Reagan. Bueno, duró un par de semanas esto. Por lo que los demócratas también pueden estar tranquilos si se compara con lo de Reagan, la opción de que Donald Trump pierda el camino ganado rápidamente. Pero ahora mismo tenemos una fotografía en la que las apuestas están alrededor de que Donald Trump, que estaba en 59%, antes del intento de asesinato el sábado, está ya en el 70%. Biden está abajo. Y como ven, Michelle o Kamala Harris caen todavía más, porque ¿quién quiere sustituir ahora a Joe Biden? Que es la gran pregunta. Pero ¿quién va a querer ponerse en el lugar de Joe Biden con un entorno tan complicado como el que se va a jugar la carrera presidencial de este año, en noviembre, el 5? En un entorno como el actual, en el que además Donald Trump va disparado, 70% de opciones de victoria, frente a un Joe Biden que tiene 18, 6 o 3 Kamala o Michelle, marca una fotografía de que se le ha abierto el camino completamente a Donald Trump. Después del sábado, ya lo tenía fácil, pero el movimiento de cambio sí podía hacer mucho daño a Donald Trump.
pero ¿quién quiere ahora mismo dar el salto y cambiar o ponerse en el lugar de Biden? Estaría quemando también sus opciones de futuro alrededor de ser el sustituto de Joe Biden en el caso de que éste finalmente perdiera las elecciones del 5 de noviembre. Con lo que el sábado es un punto de inflexión evidente en Estados Unidos e ideológicamente en el mundo. Si Donald Trump llega otra vez un movimiento ideológico que busca frenar todo el movimiento woke en el mundo, partido o irradiado desde Estados Unidos. Con lo que hay un movimiento o un cambio de inflexión no solo en las elecciones del 5 de noviembre, sino probablemente en el entorno cultural, todo el movimiento woke, que sufrió un duro varapalo el sábado, hace 2 noches, simplemente porque también una parte de la izquierda jugó a la teoría de la conspiración durante varias horas, por no decir más. Miren el siguiente detalle, alrededor de lo que dice el ex CEO de Bridgewater, David McCormick, que va de senador republicano, dice, vamos a tener un conflicto de ideas, pero eso no tiene por qué conducir a un conflicto que se vuelva violento. Podemos estar muy en desacuerdo sobre las ideas y aún así ser capaces de encontrar una manera de unirnos como estadounidenses. Y esto es lo que espero en este momento, que este momento nos lleve. Es difícil imaginar que esta retórica violenta, polarizada, no esté contribuyendo a la violencia que estamos viendo. Se busca desde el lado republicano, se va a buscar también desde el lado demócrata un movimiento de pausa en ese enfrentamiento, en esa polarización social salvaje que se vive no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Lo sucedido el sábado viene a poner pausa en que se nos puede ir de las manos y se nos va de las manos cuando la sociedad está tan polarizada que nos falta pintarle cuernos y rabo al opositor político. El keep calm viene a la política ahora, porque se les ha ido de las manos. Y empiezan a ver de qué manera hay que reconducir una situación de conflicto social, de polarización extrema, que no puede acabar bien. A partir de aquí, ¿quién tienen que reflexionar? Miren el siguiente diapositiva. Hay mucho para reflexionar. La izquierda mundial ha apoyado directamente o indirectamente movimientos violentos, por ejemplo, como el de Antifa. Tiene que dar un paso atrás y tiene que iniciar no el cordón sanitario sobre la ultraderecha, que ya lo tiene puesto, sino sobre la ultraizquierda. Está la izquierda a nivel mundial, los demócratas, todo el movimiento populista, dejando que un movimiento de izquierda violento entre en la ideología, entre en las campañas políticas, haya entrado en los parlamentos. ¿Debe la izquierda mundial hacer un cordón sanitario a los movimientos de extrema izquierda? ¿Ha estado tan preocupado de la paja en el ojo ajeno que no se ha dado cuenta de la estaca en el propio? ¿Tiene la izquierda, socialistas, comunistas, la necesidad de o moderarse o ver que el cordón sanitario puede acabar también con ellos? Fico, Trump, todos esos movimientos apoyados directa o indirectamente a Preteu, hace falta todo el movimiento de presionar socialmente, ¿se les ha ido de las manos? Tienen que empezar un cordón sanitario que evite ¿qué podría haber pasado el sábado por la noche? Si Donald Trump de verdad hubiera fallecido después de un intento de asesinato que hubiese cumplido las expectativas de quien lo estaba haciendo. ¿Qué habría sucedido en Estados Unidos? ¿Qué habría pasado? ¿En qué escenario estaríamos hoy? ¿Cómo estarían las bolsas? Siendo casi lo menos importante. De un movimiento social enquistado, polarizado, en el que la izquierda está más preocupada de la paja en el ojo ajeno, con la ultraderecha, con los movimientos de decir, oiga, que de intentar ver la estaca en el propio. Oiga, ¿usted está impulsando movimientos violentos que están en su extrema izquierda, simplemente porque está mirando a la extrema derecha? A partir de aquí, otro de los elementos fundamentales que nos vienen al debate, que no son menores, en este lunes, en el que les recuerdo, el sábado intentaron asesinar a disparos a Donald Trump, viene a poner encima de la mesa cómo la izquierda tiene que replantear también posicionamientos que, aunque sea de manera indirecta, están siendo violentos. Y también está permitiendo entrar en parlamentos políticas, ideologías de ultraizquierda, pero que tienen mejor prensa,
que la ultraderecha y por tanto no se les hace un cordón sanitario. Miren la siguiente diapositiva, alrededor de lo que piensan, gráfico de Bloomberg, cómo está la violencia o cuál es el elemento fundamental de cuánto le preocupa o cuánto aporta la violencia política ahora mismo en el momento. Que es un gran problema, los republicanos lo ven en un 57%, los demócratas en un 47%, los independientes en un 46%, reflejándonos el camino de que hemos polarizado tanto a la sociedad, que ahora mismo tenemos una situación de enfrentamiento en el que la violencia política es percibida también por el ciudadano de a pie como un elemento que es contrario, de pueden dejar de insultarse. Es usted un saco de mierda, ¿vale? Es que usted debería estar en su casa. Usted no puede llamar a un ciudadano saco de mierda. Es que es el director de comunicación de Alvise, ¿y qué? Y tú eres un cargo público, pagado por todos los ciudadanos. La polarización está viniendo también desde cargos públicos que llaman saco de mierda a un ciudadano. ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Pero tú quién te crees que eres? Para permitirte que con el dinero de los ciudadanos puedas insultar tan gravemente a un ciudadano, el que sea. No tiene menos derechos como ciudadano, en este caso Vito Quiles. Y es increíble que nadie del gobierno en España, por poner un ejemplo, haya salido en meses ya a decir, corrija lo que ha dicho, o váyase a su casa, pida perdón, o váyase a su casa. Es que hemos aceptado en esa polarización social que un político llama a un ciudadano saco de mierda, o que un cargo público que cobra de los ciudadanos se permita no contestar en una rueda de prensa. ¿Por qué? Porque eres un saco de mierda, ya lo ha dicho el otro. Oiga, ¿pero usted qué se ha pensado que es? La izquierda es parte fundamental del problema de lo que está sucediendo por no mantener las formas, aquí en España y en gran parte del mundo. Les recuerdo que el sábado estuvo a punto de morir, asesinado a tiros, el que va a ser nombrado candidato presidencial en Estados Unidos. Como elemento fundamental, la polarización que a nivel mundial se está haciendo socialmente. O se calma esto, o la fotografía va a empeorar cada vez más. ¿Por qué? Porque la violencia política es un elemento fundamental en todo el mundo. O frenan la violencia política, usted es un saco de mierda y usted se va a su casa despedido. Usted no va a cobrar ni un euro más de los ciudadanos manteniendo esas formas groseras y fuera de un contexto político que nos lleva a la violencia extrema. Sin embargo, en España se ha consentido que un político llame saco de mierda a un ciudadano. De esas lluvias, de esos barros, estos lodos. Es que está polarizado. Bueno, es que si llamas saco de mierda a un ciudadano, ¿qué quieres? ¿Que el otro te aplauda por la calle? O frenamos de manera inmediata la polarización social, o ahora mismo estamos entrando en un momento en el que esto va a estallar. Y si el sábado Donald Trump llega a morir asesinado a tiros, Dios sabe qué fotografía tendríamos hoy en Estados Unidos. Por lo que hay que elevar de manera evidente ya un mensaje claro a los políticos de que cuando les pase por la cabeza llamar saco de mierda a un ciudadano, se lo guarden en la cabeza y no lo digan. Porque vamos por muy mal camino. A un lado al otro del Atlántico. Es que la democracia, es que se le llena la boca de la democracia. La democracia empieza por respetar al adversario político de una manera clarísima. Tiene unas opiniones distintas, las respeto y las contrapongo. No opino como tú. Pero hay que abandonar las expresiones saco de mierda de la política. A un lado y a otro del Atlántico. Porque luego la consecuencia es esto. La polarización extrema nos lleva a esto. Hay que eliminar la polarización de las sociedades. Hay que intentar buscar los puntos de unión, no la polarización. Volviendo a esa fotografía, alrededor de principales problemas, vean que solo una parte muy pequeña de la población entiende que la violencia política no es un problema ahora mismo.
vayamos a qué cosas no se deberían hacer. Por decirlo de alguna manera. Miren el siguiente gráfico. Acaba de ser atacado Donald Trump. Diario El País, de izquierdas, aquí en España. Trump evacuado en un mitin por el servicio secreto tras un aparente atentado. ¿Quién del país no escuchó los tiros? ¿Quién del país no vio la imagen de Donald Trump sangrando? Ya habrá tiempo de decir que todo estuvo o todo fue un montaje, si es que lo fue. ¿Pero qué es esto? ¿De un aparente atentado? Se ha llevado la mano a la cara tras oírse unos posibles disparos y se ha ido con algo de sangre. Esto va a quedar ya en las hemerotecas. Simplemente porque no era un afín a la ideología. Los medios de comunicación se han convertido no en periodistas, no en medios de comunicación, sino en parte de la estructura ideológica del partido. El sindicato, el partido y el medio de comunicación o los medios de comunicación afines. ¿A qué? Al discurso, al mensaje. ¿De dónde sale que si el lobo solitario, que si la falsa bandera? De este tipo de cosas. Miren la siguiente diapositiva. Cuando a Cristina Fernández de Kirchner se la intentó asesinar, así ha sido el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Cuando a Trump se le pegan unos tiros, evacuado en un mitin por el servicio secreto tras un aparente atentado. No hay dudas para catalogarlo, si hay dudas para catalogarlo. Esto polariza a la sociedad. Esto polariza a la sociedad. Los medios son medios, no son parte de la estructura de ningún partido ni de ninguna ideología. Y hemos caído ya repetidas veces en que los medios juegan la partida alrededor de si Begoña Gómez hay que intentar que parezca que no, que sí, que lo que sea, que si Trump ha sido o no ha sido, si es aparente o no es aparente, si hubo supuestamente unos disparos, pero si lo sacaron sangrando. Miren la siguiente diapositiva. CNN. Estos son los padres de todos. Donald Trump resulta herido tras caer en un mitin en Pensilvania. Es que no sé qué decir. ¿Qué es esto? ¿Cómo que tras caer? Y le pegan tiros. Pero esto está polarizando también a la sociedad. El ver que el adversario político es capaz de cualquier cosa a través de sus medios de comunicación que sirven a la causa para intentar desacreditar lo que a todos vistas, todos ojos es lo que está sucediendo. ¿Qué es esto? La posverdad. La capacidad de generar un discurso alternativo que no va relacionado con la verdad, sino que es en un momento de posverdad en que lo importante no es lo que has visto. Siempre quedará la duda de si de verdad fue un atentado, un intento de asesinato de falsa bandera. ¿Por qué? Porque está perfectamente tejido. Hombre, no van a decirlo, hombre, no sé qué. Después de caerse. Tras caerse durante un mitin. Pero con un par. Y luego en España, pues tenemos la reacción, por ejemplo, de Pedro Sánchez. Inapelable. Las cosas como son. Quiero trasladar mi más rotunda condena, ya está, mi más rotunda condena al ataque sufrido por Donald Trump durante un mitin en Pensilvania. La violencia y el odio no tienen cabida en una democracia. Pedro, tampoco tiene cabida, eres un saco de mierda, por parte de un ministro o un ciudadano. Tampoco tiene cabida. La violencia y el odio no tienen cabida en la democracia. Eres un saco de mierda, tampoco tiene cabida. Mis mejores deseos para una pronta recuperación al expresidente. Pero, oye, mi más rotunda condena, chapó. El tuit de Feijóo, que no sabemos qué le pasaba el sábado por la noche. Estaba pensando en el partido de España. Alimentar el odio hacia... Espera. Rotunda condena. Alimentar el odio hacia quien piensa diferente desemboca en situaciones como la vivida hace unas horas en Estados Unidos. Sí, pero ¿quién se le ha olvidado? ¿Quién ha hecho copy-paste y se ha dejado aquí arriba mi rotunda condena? Reivindico la moderación. Lamento que haya quien prefiera disparar a votar para defender su ideología. Y por supuesto deseo una pronta... ¿La condena? ¿Dónde está?
Tuvimos aquí el tuit. No, no hay nada. ¿Pero y la condena? Uy, 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 Alberto. Miren el tuit de La Sexta. Última hora, 2 víctimas en este incidente, un miembro de la audiencia y el tirador. ¿Y Donald Trump? ¿Y Donald Trump? ¿Dónde está? ¿O qué pasa? ¿Que era tan de noche que no se daban cuenta de lo que escribían o qué? ¿Pero y Donald Trump? 2 víctimas en este incidente, un miembro de la audiencia y el tirador. Y el agredido y el que han intentado asesinarle. Igual ahí tienen en La Sexta, en el ordenador, que cuando pulsan T-R-U-M-P pone... No puedes, no lo cites. ¿Qué es esto? Periodísticamente esto es una vergüenza. Pero una vergüenza con todos los matices. ¿Qué es esto? Además hay un herido grave. Y Donald Trump está vivo, muerto, ha sido atacado, está sangrando. ¿Qué ha pasado? Última hora, 2 víctimas en este incidente. Un miembro de la audiencia y el tirador. ¿El tirador de qué? ¿Tirador de la cadena o qué? ¿Y Donald Trump? Hay un herido grave, dice. Menudo figura. ¿Tienen el becario ya o qué? ¿Pero qué es esto? ¿Quién ha hecho el tuit este? ¿Quién ha contado esto así? ¿Esto qué es? ¿No merece una explicación? No, es que los pseudomedios... ¿Perdón? Financial Times. Vayamos a algo más profundo que la superficie. Pero claro, es que la posverdad, la posverdad, la posverdad, la posverdad. Juego con la posverdad. Financial Times. Edward Luce. Estados Unidos mirando al abismo. Dice en una columna de Financial Times. Después del intento de asesinato de Donald Trump, una elección que ya de por sí era existencial, ya está ahora aún más tensa. Estados Unidos plantea, Edward Luce, en este artículo, cómo estaría ya desde hace mucho tiempo mirando al abismo, mirando a la ruptura, a la ruptura social. IFT también alrededor del servicio secreto bajo presión. Después del intento de asesinato de Trump, el Congreso lanza una investigación sobre los fallos de seguridad inexcusables tras el tiroteo de los mítines del mitin en Pensilvania. Volvamos a claves y cerremos capítulo Trump, que vamos a tener mucho durante el día. 2 cuestiones importantes. Bueno, vamos a conocer BlackRock, resultados esta mañana, alrededor de las 12 de la mañana, horario central europeo. Pero Nvidia, dice uno de los principales bakers, es decir, de uno de los principales impulsores de Tesla y de Amazon, de las tecnológicas, dice que Nvidia podría estar en una capitalización de 50 billones de dólares en una década. Le sitúa como el gran elemento de crecimiento del conjunto de la tecnología. Dice, James Anderson alcanzaría una capitalización de 50 billones de dólares en una década. Semana económica, no se la pierdan, en el calendario, Banco Central Europeo el jueves, desde Frankfurt, no parece que los vaya a bajar otra vez, IPC se espera que se mantenga en el 2,5 en Europa, y el fracaso del dato de crecimiento de China que hemos conocido, quedándose el dato interanual en el 1,9%, alrededor de un crecimiento del 0,7% mensual. Menos de lo que estaba esperando el mercado. China peor de lo que estaba esperando el mercado, pero no hay afección ahora mismo en el mercado sobre una demanda interna que se le está desplomando. Sobre todo se ve en el dato de ventas minoristas. A partir de aquí, claves del mundo en guerra han quedado a un lado, alrededor de todo lo que significa ideológicamente lo que se vivió a partir del sábado después del intento de asesinato de Donald Trump. Rusia avisa alrededor del despliegue de misiles de Estados Unidos en Europa, diciendo que podría convertir a Europa en objetivo de ataque por parte de Rusia. Saben que Scholz ha estado diciendo, lo tienen aquí, que el despliegue de misiles de largo alcance de Estados Unidos, que se trata para evitar una guerra. Pero Rusia está diciendo va a poder convertirse en objetivo de ataque por parte de Rusia, marcándonos el camino de que, pues si se trata de evitar una guerra, parece que está generando más tensión con quien quieres evitar la guerra. Jefe de inteligencia militar ucraniana dice que está seguro
de un ataque de Rusia desde el norte y que por eso los ejercicios militares al otro lado de la frontera de Bielorrusia han sido fundamentales para intentar disuadir. Pero dice, en lo que está viendo al otro lado entre China y Bielorrusia, que él dice que está seguro ahora mismo de un ataque de Rusia desde el norte. Tenemos ahora mismo 2 barcos rusos en China para ejercicios navales conjuntos y Rusia, después del ataque de Trump, se mofaba, se reía alrededor de dónde poner el dinero, si en Ucrania o en el servicio secreto. Parece también fuera de lugar la broma de Rusia en este entorno, mofándose de Estados Unidos, diciendo se está gastando tanto en Ucrania que está dejando de un lado la seguridad interna. Parece que también está fuera de lugar si lo de que se quiere es rebajar un poco tensión en ese entorno. Miren el siguiente detalle, Peskov, sobre los misiles de Estados Unidos en Europa. Ha dicho Peskov, Europa es objetivo de nuestros misiles, nuestro país es objetivo de los misiles estadounidenses en Europa. Por esa razón. Esto ya lo vivimos, dice Peskov, tenemos la capacidad de detener estos misiles, pero las víctimas potenciales son las capitales de esos países europeos, marcando una amenaza en toda regla contra Europa en el caso de que acepte esos misiles que vienen desde Estados Unidos. Y miren el otro detalle alrededor de esa mofa que les decía de Rusia, que os digo, alrededor de lo de Donald Trump, parece, no sé si lo tenemos, sí. Dice el economista, Rusia se mofa de Estados Unidos. Tras el ataque a Trump, las autoridades rusas creen que Estados Unidos debería usar el dinero de Ucrania para reforzar su seguridad. Tras el atentado contra Trump, ha reconocido también que ha habido varios intentos de matar al presidente Putin. Zelensky se horrorizó al enterarse del tiroteo. Y solo un detalle más aquí en clave nacional, económica, Carlos Cuerpo, también en El Economista, cree que España va a crecer este año el 2,4, entre el 2,4 y el 2,2 en 2025. Este año 2,4, 2,2 en 2025 y se crearán más de 1 millón de empleos. 8:47, enseguida está con nosotros el ex embajador Valdecasas. Antes, titulares del día.